Por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 1. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Hechos, vamos a seguir estudiando Panorama. Y tienes que saber que es un día bien especial para mí. Hechos es literalmente mi libro favorito en la Biblia, es un libro que está bien cercano a mi corazón. Lo he leído varias veces a lo largo de mi vida en los momentos como más felices y de más gozo y de más como alegría. Pero también lo he leído en los momentos de más tristeza, de más angustia, de más desorden, de más caos, de más incertidumbre. Y siempre ha sido un libro que me ha alimentado de forma especial. Entonces estoy bien emocionado de poder compartir contigo el libro de Hechos el día de hoy. Ahora, quiero que imagines esto. Imagínate que en tu Biblia no estuviese el libro de Hechos. Si tu Biblia no tuviera el libro de Hechos, tú terminarías de leer los evangelios, agarrarías Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de repente te encontrarías con una carta que escribe un tal Pablo a una iglesia que está en Roma. Pero no tendrías ni idea de quién es Pablo, por qué hay una iglesia en Roma, cuándo empezaron a haber cristianos que no provenían de los judíos o que eran llamados gentiles, como ahora tú y yo sabemos que son llamados. Habría muchas cosas que no tendríamos tú y yo claras. Probablemente tampoco sabríamos cuándo se llamó por primera vez cristianos a los cristianos. Y el libro de Hechos habla acerca sobre eso. Es un libro que ha sido llamado de muchas formas por muchos maestros, ¿no? El libro de los hechos de los hombres apostólicos, el libro de la iglesia primitiva. Ha sido llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo. Y ese es un nombre que a mí me gusta. El libro de los hechos del Espíritu Santo. Es padrísimo poder ver en este libro cómo Dios a través de su Espíritu guía a su pueblo para comenzar a hacer las cosas que Él les había llamado a hacer. Y ves cómo Dios mismo sustenta, dirige, como da poder, y cómo el Espíritu Santo permite que estos hombres sean usados con denuedo para la obra de Cristo. Puedes ver personajes bien importantes, ¿no? Puedes ubicar a Pablo, ¿no? Y vas a ver que una gran parte del libro, casi la mitad del libro, habla acerca de sus constantes viajes misioneros, de cómo él va y planta iglesias, de cómo es usado, de cómo ama, consuela, conforta, ¿no? También vas a ver personajes como Pedro, que había negado a Jesús y que en los evangelios lo último que tienes de él es un Pedro como temeroso, ¿no? Y que tiene este encuentro con Jesús en la playa. Pero aquí vas a ver un Pedro lleno del Espíritu Santo, siendo usado poderosamente, siendo valiente, siendo literalmente como arriesgado e intrépido con su propia vida, con tal de cumplir el llamado que Cristo le ha dado. Vas a ver varios personajes. Vas a encontrarte con Bernabé. Bernabé es uno de mis personajes favoritos. El hombre al que mandan a ver la iglesia cuando los gentiles comienzan a armar una especie de iglesia porque el evangelio ha llegado también a los gentiles, ¿no? Y ves que mandan a Bernabé a ver qué está pasando en Antioquía, y Bernabé llega y lo que él ve es la gracia de Dios y se emociona y se alegra y se goza en ver lo que Dios está haciendo. Y sabes, cuando yo veo personajes como ese, digo, híjole, yo quisiera tener esos ojos de poder llegar y no ver de forma inmediata como lo que a mí no me gusta o lo que es diferente a lo que yo haría o lo que, ¿sabes? Sino ver la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo Dios está siendo glorificado? ¿Cómo Dios está mostrando? ¿Cómo Dios está actuando? ¿Qué elementos de gracia encuentras a Bernabé haciendo esto? Es un tipazo. Entonces ves muchas cosas padrísimas en el libro de Hechos. El libro de Hechos es escrito por Lucas, quien Pablo llama en Colosenses capítulo 4 el médico amado, mismo hombre que escribe el evangelio de Lucas. Entonces, para muchos maestros y estudiosos, el libro de Hechos es como una especie de
Lucas tomo 2, si lo quieres ver así. Es como la continuación de la historia. Y sabes, vas a ver sobre todas las cosas a una iglesia de Dios siendo formada, siendo dirigida. La vas a ver totalmente alejada de lo que probablemente algunas iglesias hoy en día en este tema de como mercadotecnia cristiana y demás. Y vas a ver a la iglesia de Cristo basada en dos cosas. Número uno, el Espíritu de Dios. Número dos, la palabra de Dios. Y no necesariamente en orden de importancia, pero vas a ver que en estas dos cosas la iglesia se basa en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios. Y vas a ver cómo estas dos cosas fueron suficientes para que un pequeño grupo de hombres temerosos, desorientados y que habían fallado, puedan ser usados con el poder de Dios para la gloria de Dios, de modo tal que puedan trastornar al mundo e impactarlo de tal manera que 2019 en Querétaro tú y yo estamos estudiando este libro. También es un libro que tiene muchas cosas que enseñarnos a ti y a mí, y que es muy aplicable hoy en día para cosas que tú y yo estamos caminando puntualmente. Entonces es un libro en el cual vamos a ver a Dios obrar y vamos a ver a Dios mostrándonos el poder de su Espíritu Santo. El libro tiene una división natural, por así decirlo, y que me encanta, que está en tres como fases del plan de Dios. Tú vas a ver en el capítulo 1 hasta el capítulo 8 cómo los discípulos están cumpliendo la gran comisión en Jerusalén. Vas a ver del capítulo 8 al capítulo 12 cómo ellos están en Judea y Samaria. Y del capítulo 13 en adelante, tú vas a ver cómo esto llega hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde tú y yo nos sumamos, mi hermano. Entonces, el libro de Hechos tiene un fuerte énfasis, como te decía al inicio, en la obra del Espíritu Santo, el poder que tú y yo recibimos para ser testigos de Dios. Es un libro que Lucas escribe alrededor del año 60-62 después de Cristo, y que algunos maestros piensan que fue escrito como parte de la investigación que él estaba realizando para Teófilo, como se dijo la semana pasada. Algunos otros maestros piensan que probablemente el libro de Hechos es escrito por Lucas para ser presentado como una especie de evidencia en el juicio que iba a tener Pablo al final del libro. Y eso explicaría por qué el libro de Hechos tiene un final tan abrupto. El libro de Hechos no termina con un "y vivieron felices para siempre, amén". El libro de Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo, y de hecho, ¿sabes? Ni siquiera como Pablo es ejecutado en este libro. Entonces vas a ver como que hay un final abrupto. Pero lo que podemos ver es que Lucas es diligente en mostrar cómo tú y yo podemos arrepentirnos en fe, venir al Mesías y recibir de él el perdón. Vas a ver cómo Dios permite este libro para darse a conocer. Vas a ver cómo Pablo buscaba mostrar cómo su predicación no era contraria o no era como invalidando o desacreditando a Moisés y lo que los judíos habían creído, sino más bien era como, hey, esto es el cumplimiento de esas promesas. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el cumplimiento de todo lo que hemos esperado. Y también para ti y para mí hoy. Entonces, después de esta breve introducción, nada breve, acompáñame a orar y vamos a estudiar el libro de Hechos, ¿va? Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres sumamente maravilloso. Te amamos, Señor, y te suplicamos que tú nos hables esta noche, Dios, y que tú nos permitas encontrarte en este libro, Señor, y terminar con la esperanza de saber, Dios, que tú vuelves por nosotros. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿sabes? Siempre he encontrado fascinante. Me gustan mucho las películas, están padrísimas, pero tengo una extraña fijación por los trailers de las películas. No por las escenas after credits, no, sino por el trailer de la película. ¿Sabes? Me llama mucho la atención qué tan talentoso tiene que ser un director de cine, un mercadólogo, para armar un avance de 1 minuto y medio
que te deja picadísimo, que hasta abres la boca, que te impresiona, que te muestra literalmente escenas de la película, pero que no te spoilea la película. Y que después de verla no es como, después de ver el tráiler no es como, bueno, ya sé de qué se trata, no quiero verlo. Sino al contrario, dices, no juegues, ya sé de qué se trata, quiero verlo. Y esto es como, órale. Y, ¿sabes? Yo me acuerdo, tenía un amigo en la prepa que siempre era como, llegar al cine era como llegar temprano porque más que ver la película, queríamos ver los créditos de las siguientes películas. Ya sabes, ibas a ver, no sé, Harry Potter 10,000, esperando ver el tráiler del Señor de los Anillos, ¿no? O ibas a ver al Señor de los Anillos esperando el tráiler de Harry Potter 5,000. Y entonces estabas como que en esta emoción de otra cosa. Y sabes, el capítulo 1 de Hechos es eso. Es el emocionarte, el hablarte sobre el propósito del libro, de qué se trata esta historia, de qué va la vida. De tal forma que la intención, mi amigo, es que tú puedas terminar emocionado sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para ti, sabiendo que Dios tiene una esperanza para ti y que, como lo hemos estado viendo los domingos en Apocalipsis, lo mejor está por venir. Porque, ¿sabes? Al final del día, lo que gana premios no es un tráiler, es la película. Y ese tráiler está diseñado para apuntar a algo mejor. El libro de Hechos está diseñado para apuntarnos hacia algo mucho mejor de lo que tú y yo podríamos imaginar. Así que acompáñame a leer Hechos capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 5 y vamos a continuar estudiando. Y el día de hoy solo vamos a estudiar hasta el versículo 11. Eso es todo. Entonces, Hechos 1:1 dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, entonces, ves que Lucas comienza diciendo en el primer tratado, el Evangelio de Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el capítulo 1 de Lucas, si tú no viniste la semana pasada, del verso 1 al 4, se habla acerca de quién es Teófilo. Bueno, no se dice mucho acerca de Teófilo, pero allí dice: excelentísimo Teófilo, me ha parecido bien, y después de investigar diligentemente, el poder poner las cosas que Jesús hizo por orden, a fin de que conozcas bien la verdad en la cual has sido enseñado. Me encanta porque en ese libro Lucas dice de las cosas que para nosotros son ciertísimas. Es decir, son 100% verdad. Suena hasta como si fuera, ya sabes, un error de lenguaje, pero no. Lucas, un médico, es detallista, es minucioso y es específico en utilizar esa palabra, ciertísimo. Algo que es 100% genuino. Y me gusta mucho ver eso. ¿Sabes? Algunas personas dicen que Teófilo era probablemente un hombre acaudalado. Algunos dicen que probablemente en cierto sentido era como el dueño de Lucas, ya que en aquel tiempo los médicos normalmente eran esclavos, porque o vivían para cuidar a una familia o era un esclavo regular que la familia había decidido entrenar en medicina para que pudiese servir a esta medicina. Algunos maestros y teólogos sostienen que probablemente Teófilo, cuando viene a la fe y después conoce a Pablo y ve que Pablo es un viejito, le permite a Lucas ir con él para que Lucas pueda cuidarlo en sus viajes y demás y todo este tema. Pero independientemente de lo que es esto, hay un par de cosas aquí que me sorprenden muchísimo y me llaman la atención acerca de lo que Lucas le escribe a Teófilo, tanto en el primero como en el segundo tratado. Me encanta ver que Lucas dijo que le ha parecido bien investigar diligentemente las cosas para poder ponerlas por orden. Y me encanta esto porque él dice: las cosas de Cristo son ciertísimas. Y sabes, Lucas no es un testigo ocular de los acontecimientos de Cristo,
Pero a pesar de que muy probablemente Lucas nunca tuvo a Jesús así como al ladito, como sí lo hicieron los apóstoles, Pedro, Juan, ya sabes. A pesar de eso, Lucas no pone una excusa para conocer a Jesús, sino que es diligente en investigar. Y me encanta también que a pesar de eso, Lucas dice, estas cosas para nosotros son ciertísimas. Lucas tiene una convicción genuina de que el Evangelio de Cristo es verdadero. Y su investigación, su búsqueda de información, su estar allí clavado, preguntando, buscando testigos, es un ejemplo para nosotros en diligencia. Ves cómo Lucas no tiene una excusa para no conocer a Dios, sino al contrario. Él está buscando conocer a Dios, pero también ves que le escribe a Teófilo para que él conozca bien la verdad en la que ha sido enseñados. Y nosotros necesitamos aprender ese ejemplo. Necesitamos buscar y conocer e investigar y descubrir joyas y maravillas de la deidad de Dios, de Jesús, pero no solo para nuestro propio beneficio, sino también para que otros puedan conocer bien la verdad. Porque al final del día es notable que así es el ministerio de Jesús. Por eso en este libro, en Hechos, Lucas habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces podemos ver que el ministerio de Jesús en cierto sentido tenía dos piernas: hacer, enseñar. Hacer, enseñar. Hacer, enseñar. Ves que Jesús no es un maestro que vino nada más como a dejar como una serie de reglas o puntos que tú y yo, o pasos que tú y yo necesitamos seguir y como impuso y esto es y ya. Sino ves a Jesús que Él enseñaba, Él hacía y enseñaba. Él modelaba todo lo que Él predicaba. ¿No me crees? Ubicas el Sermón del Monte, ¿no? Cuando Jesús habla acerca de perdonar al enemigo, cuando Jesús habla acerca de poner la otra mejilla, cuando Jesús habla acerca de estar dispuesto a sufrir y entregarse. Y tú puedes ver al final de los evangelios el relato de la cruz y cómo Jesús está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ves a Jesús orando por el enemigo? Siendo compasivo, siendo misericordioso, dispuesto a sujetarse a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Ves a Jesús siendo coherente con su mensaje hasta el último segundo? ¿Ves a Jesús haciendo sentido con todo lo que Él es? ¿Ves a Jesús no simplemente enseñando a perdonar a los enemigos, no simplemente enseñando que es un bonito concepto, es una bonita idea que tú... No. ¿Ves a Jesús literalmente orando: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? Y ese es un ejemplo que tú y yo también necesitamos seguir. Necesitamos aprender y conocer y descubrir y venir a Horizonte y tomar discipulados y tomar nueva vida y está padrísimo, pero ¿sabes qué? También necesitas ponerlo en práctica y enseñarlo a otros. Y eso es probablemente no todos estamos llamados a ser, no sé, como predicadores, pastores. No todos vamos a ser John Piper y Sujel Michelén. O sea, no todos vamos a hacer eso. Pero todos tenemos gente alrededor que necesita esto y que necesita ver una vida coherente con el Evangelio y con las Escrituras, que necesita ver una vida coherente con lo que tú y yo decimos que creemos. Y así fue Jesús todo el tiempo, así es Jesús todo el tiempo. Me gusta también que dice que esas fueron las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pero me gusta esa palabra, comenzó. No dice, esto fue lo que en algún punto de la historia Jesús hizo y ya no hace más. No dice lo que en algún momento de la vida pues como que a Jesús se le ocurrió y fue una buena idea, pero pues después ahí quedó el proyecto. No. Esto es el comienzo. Pero hoy en día Jesús sigue salvando almas, Jesús sigue amando, Jesús sigue perdonando, Jesús sigue obrando, su palabra es vigente, Jesús sigue estando vivo. Entonces puedes ver que Jesús sigue siendo real. Y puedes ver que efectivamente, como lo hemos estado aprendiendo los domingos, lo mejor está por venir, porque la historia no se ha terminado.
La historia continúa, porque Jesús va a volver por su iglesia. De hecho, sí termina la Biblia con Jesús diciendo: ciertamente vengo en breve, y la iglesia respondiendo: sí, Señor, ven pronto. Y me fascina ver cómo la iglesia es algo que va mucho más allá de nosotros, va más allá de este edificio, va más allá de un movimiento, de una denominación, de un nombre, de un título, de una ciudad, lo que sea. La iglesia es la gente de Jesús siendo guiada por el Espíritu Santo para glorificar al Padre. Y Jesús aquí comenzó a hacer estas cosas, pero Jesús no ha dejado de hacer estas cosas. Jesús sigue enseñándonos, Jesús sigue modelándonos, Jesús sigue salvando. Entonces vas a ver cómo Jesús no es un Dios o Dios el Padre, la Trinidad, no es un Dios que creó todo en Génesis y después fue como ya y rásquense con sus uñas. No, Dios sigue vigente y sigue presente y sigue usándonos tal como a la iglesia de estos días para que tú y yo podamos darle gloria. El versículo 2 en adelante dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y esto es de locos. Está padrísimo porque es como desde el primer momento que Jesús comienza su ministerio y desde que está aquí, desde todo el tiempo, tiene una misión clave: dar a conocer la gloria del Padre, mostrar a la deidad y mostrar gracia y perdón y amor. Y me encanta ver cómo Jesús vuelve con sus discípulos y se presenta vivo y con pruebas indubitables. Durante 40 días les habla acerca del reino de Dios. Ahora imagínate una persona literalmente que estuvo del otro lado, ¿no? Estuvo muerto 3 días y resucitó, y probablemente tú y yo tendríamos un montón de preguntas morbosas que hacerle, ¿no? ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo es? ¿Y no sé qué? ¿Y qué viste? ¿Y hay comida? Probablemente tú y yo haríamos un montón de preguntas sin sentido, pero Jesús no pierde el tiempo. Jesús se presenta vivo con pruebas indubitables, es decir, que no se pueden dudar, que no están en tela de juicio. ¿Y sabes de qué les habla? Del reino de Dios. Jesús no pierde el tiempo. También me gusta que no dice Jesús llegó como con 2 que 3 buenos argumentos y pues su historia estaba ahí como medio forzada, ¿no? Con calzador. No, con muchas pruebas de las cuales no se pueden dudar. Fíjate, ve conmigo a Lucas capítulo 24. Por eso te decía que estos libros están conectados. Fíjate cómo termina el libro de Lucas. Y chécate del verso 36 en adelante. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de este poder de lo alto. Ok, Jesús se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y me fascina pensar en eso, porque
ves que Jesús llega delante de ellos, pero Jesús sabe exactamente lo que ellos necesitan. Si tú lees el contexto, vas a ubicar que ellos están sacados de onda, están tristes, están turbados, están medio atemorizados. Y ponte en su lugar por un segundo. Su maestro, aquel que estuvo con ellos literalmente día y noche durante los últimos 3 años, literalmente lloviera, tronara o relampagueara, de tal modo que cuando estaban en la tormenta en la barca, ¿te acuerdas que Jesús calma la tempestad? ¿Te acuerdas cuando están preocupados porque tienen una bandota ahí delante y no hay comida para ellos, y Jesús dice: tráiganme lo que tienen, y parte el pan y alcanza para todos y sobra? ¿Te acuerdas la cantidad de veces que Jesús estuvo ahí con ellos? Cuando los fariseos hablaban de los discípulos porque recogían espigas o porque no se comían las manos y no se lavaban las manos al comer, y cómo Jesús los había defendido. Y ahora ese maestro que había estado con ellos tan de cerca, en el corto entendimiento de ellos, ya no estaba. Lo vieron morir en una cruz, les fue quitado, y están preocupados, y están turbados, están sacados de onda, atemorizados. Y Jesús llega, y esta palabra pasa a vosotros no es nada más un saludo de okis acá: hey, ¿qué onda? Shalom. Jesús sabe que ellos en ese momento necesitan paz, y llega con las palabras correctas. Jesús siempre se presenta hacia nuestras vidas. Jesús no llega a nuestras vidas a improvisar. Jesús no llega a tu vida a improvisar. Jesús llega con la palabra correcta. De ahí que tú y yo necesitamos estar dispuestos a escuchar. Entonces ves que se presenta y les dice: soy yo. Ellos primero están aterrados, ¿no? Es un fantasma. Y Jesús les enseña sus manos y sus pies y les dice: tranqui, soy yo. Un espíritu no tiene carne, ven, toca. Y después ellos pasan de estar aterrados a estar súper contentos, y están tan llenos de gozo que es como: no juegues, esto es demasiado bueno para ser real. Y no lo creen. Y Jesús les dice: ¿tienen comida? Y Jesús hace todo para que ellos puedan ver que Él es real. Jesús se presenta y se muestra tan real como Él es. Imagínate el carrusel de emociones que ellos tienen en este momento, del susto de pensar que era un espíritu, al gozo de esto es demasiado bueno para ser verdad, y Jesús simplemente se muestra real y les dice lo que les ha dicho antes: hey, ¿tienen comida? ¿Te acuerdas esa vez en la playa cuando no han pescado, la pesca milagrosa? Jesús en la playa: hey, ¿tienen comida? Y ellos: no hemos pescado en toda la noche. Échala del otro lado. Y echan las redes del otro lado y pescan. Y todos agarran, es el maestro. Y Pedro se avienta al agua porque tiene un tema pendiente con Jesús, ¿te acuerdas? Y quiere verlo y quiere estar cerca. Y Jesús aquí les aplica exactamente la misma: ¿tienen comida? Me encanta esta intimidad, esta cercanía de Jesús con los discípulos, de tal modo que se conocían y probablemente ellos decían: mira, es Jesús, tiene hambre. Pero Jesús les muestra: hey, soy yo, aquí estoy. Me fascina ver cómo Él dice: tóquenme, un espíritu no tiene carne. De ahí que me vuela así impresionante en la cabeza pensar cómo ellos habrán reaccionado a ese momento. Puedes ubicar otra historia también en Juan capítulo 20, verso 27. Tú y yo la conocemos por tradición como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Pero ves como Tomás literalmente dice: yo voy a creer cuando lo toque. Y Jesús dice: va, tócame. No solo me toques, pon tu mano aquí. Y me impresiona, te lo prometo, mi cabeza así, no. ¿Cómo habrá sido este momento? Que después tú puedes ver la carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, cuando él dice: lo que hemos visto y oído y lo que palparon nuestras manos, esto es lo que testificamos. A ese nivel es la convicción. Es que lo toqué. Jesús me permitió sentirlo. O sea, no puedo negarlo, no puedo decir que lo soñé, no puedo decir que lo aluciné. Lo toqué.
Después en primera los Corintios capítulo 15 verso 3, Pablo escribiría acerca de este tiempo en el cual Jesús se presentó, se apareció a más de 500 personas. Había un montón de evidencia. ¿Sabes? Mi suegra es abogada, entonces un día le pregunté con respecto a esto. Y yo le pregunté, hoy día, ¿cuántas personas se necesitan para que algo un hecho sea tenido por cierto? ¿Cuántos testigos necesitarías en un juicio? A lo cual ella me respondió, 2. 2 testigos son suficientes para que un hecho sea dado por cierto. Y la Biblia habla de más de 500 testigos. ¿Sabes? Si tú tomaras estos 500 testigos y le dieras a cada uno de ellos 10 minutos, no un sermón, no un día, no, 10 minutos. Si les dieras 10 minutos a cada uno de ellos para que pasara aquí y te contara acerca de lo que vivió con Jesús, pasaríamos más de 3 días seguidos escuchando historias acerca de Jesús, escuchando cómo ellos le vieron, cómo ellos testifican. Si tú ves a la Escritura, está llena de promesas de Dios, está llena de elementos que tú y yo podemos encontrar. De hecho es interesante porque incluso el libro de Hechos también tiene elementos históricos. Se mencionan ciudades que existen, se menciona, ¿cómo te explico? En el llamado de Pablo se le dice que vaya a una calle llamada derecha y que entre a una casa. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que si tú googleas Damasco, la calle derecha existe hoy día. Entonces, como diría el pastor Miguel Núñez, ¿sabes? El problema del hombre no es un tema de falta de evidencias, no es un tema de falta de pruebas de que Dios es Dios, es un asunto del corazón. Es no quiero que seas Dios, porque si tú eres Dios, entonces yo tengo que obedecer y no me gusta, entonces escojo negarte. Ese es el problema del hombre. Pero las pruebas están. Jesús se presenta con pruebas indubitables que no se pueden negar. Y me encanta porque Jesús se presenta vivo por el simple y sencillo hecho de que Jesús está vivo. Y eso le da sentido a todo. Eso le da sentido al Evangelio. Eso le da sentido a nuestras vidas. Eso le da sentido a nuestra fe. La iglesia está viva porque Jesús está vivo. Por eso es que tú y yo nos reunimos aquí. Si Jesús no estuviese vivo hoy día, nada de esto tendría sentido. Vámonos todos. Y es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15. Si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, pero por cuanto Cristo resucitó, todo tiene sentido. Entonces tú y yo necesitamos ser diligentes en el llamado que tenemos de ser uno de estos testigos. Porque es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Ustedes van a testificar esto, ustedes van a ser testigos de esto, pero esperen al Espíritu Santo. Entonces ves que Jesús les habla del reino de Dios y les habla de las promesas y les habla de la esperanza y les dice, porque estaba escrito que esto iba a pasar y así era necesario que pasara porque está escrito. Imagínate a Jesús repitiéndoles Juan 14, Juan 15 y Juan 16 cuando se está despidiendo de ellos y les dice, les conviene que yo me vaya y voy a preparar morada. Y bro, ¿no se te pondría la piel chinita con Jesús dándote este relato y teniéndolo ahí enfrente? Viendo que no solo prometió que iba a resucitar, sino que está ahí. No en una forma ficticia, en una forma poética, en la cual, ay, qué bonito, y su influencia sigue hasta el día de hoy. No. En una forma literal, en la cual ellos incluso le tocaron. Bro, si eso no te pone la piel chinita, no manches. Y Jesús les recuerda, a donde yo voy ustedes no pueden ir, pero voy a prepararles morada. Regresamos a Hechos, capítulo, verso 4 y 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si te das cuenta, es muy similar a lo que se dice al final de Hechos, de Lucas capítulo 24, es una continuación. Pero entonces ves cómo Jesús les habla acerca del Espíritu Santo. Y es interesante porque para esta altura ya pasaron los evangelios. Eso quiere decir que para esta altura ya Jesús les dio la gran comisión.
Ya Mateo 28 como es una realidad. Ellos tienen chamba que hacer, ellos tienen una misión, y sin embargo Jesús les dice que no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y es interesante porque esa promesa del Padre es el Espíritu Santo que iban a recibir dentro de no muchos días. Y es fascinante, porque el Espíritu Santo, ves que no es una energía mística, ¿no? No es como un ente acá exótico, raro, que se usa como un poder a conveniencia para tirar gente o para aparecer polvo de oro, o diamantes o algo así. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, de hecho, en este libro, en el capítulo 5, es llamado Dios. Ante Ananías y Zafira, Pedro dice: Ananías, ¿por qué hiciste esto? No has engañado a los hombres, sino a Dios mismo. Bueno, has querido hacerlo, has intentado hacer esto. Es la promesa que Jesús describe en Juan capítulo 14, versos 15 al 17. Sobre cómo les habla: les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar otro consolador. Y ahí también es un texto bien interesante, porque la palabra otro que se utiliza en ese texto es otro idéntico. No otro en el sentido de, por ejemplo, tú tenías un coche Ford y te compraste otro, un Mazda. No. Otro idéntico. Tú tenías un reloj Casio negro, modelo GL5600 diagonal XV, y tienes otro reloj Casio negro, modelo idéntico, igualito, lo mismo, porque el Espíritu Santo es Dios también. Y ves en Juan capítulo 16, verso 4, la función principal del Espíritu Santo. Jesús ahí les comienza a hablar y les dice: Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y les empieza a desglosar y a explicar cada cosa. Y les dice que Él va a glorificar a Jesús, porque va a tomar de lo suyo y nos lo va a hacer saber. Pero al final va a saber que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces el Espíritu Santo está diseñado para glorificar a Jesús. Y ves cómo esta armonía perfecta, el Padre enviando al Hijo en la cruz a salvarnos, a rescatarnos, el Hijo enviando al Espíritu Santo a acompañarnos, a ser este paracletos del que habla la Biblia, que está junto a nosotros, que va acompañándonos, que nos incomoda en el pecado, que nos convence, que nos redarguye, que nos recuerda las palabras de Cristo, para que tú y yo podamos venir a Cristo y glorificarle, y tú y yo podamos venir en arrepentimiento y fe a Cristo, y entonces podamos ser recibidos por el Padre. Y ves una obra perfecta, completa y equilibrada. Ves cómo Jesús les anuncia también que su tristeza iba a ser convertida en gozo en Juan 16. Ves al Espíritu Santo siendo la promesa del Padre. Ves al Espíritu Santo siendo el poder que nosotros necesitábamos recibir. Sabes, sin el Espíritu Santo es imposible que tú y yo podamos vivir dándole la gloria a Dios que Él es digno de recibir, que tú y yo podamos dar el fruto que Él es digno que demos, que tú y yo podamos caminar como Él es digno de que caminemos. Y es gracias al sacrificio de Jesús que tú y yo podemos recibir esta obra del Espíritu Santo, y que entonces sí sea como esta agua viva surgiendo de nuestro interior, limpiando, purificando, incomodándonos del pecado y guiándonos constantemente a Cristo. Y es bien interesante, bien interesante, que Jesús llama a sus discípulos a no moverse de Jerusalén hasta que hayan recibido esa promesa del Espíritu Santo. Sabes, cuando hay una lista de cosas que hacer, normalmente para ti y para mí la lógica sería: corre y pégale con todo. Pero esa no es la lógica de Jesús. La lógica de Jesús es: necesitas estar lleno del Espíritu Santo, porque si no, lo que estás haciendo es vacío. Si tú y yo no tenemos el Espíritu Santo, lo que hacemos no tiene sentido, por muy bien intencionado que sea. Si no se hace con el motivo correcto y con la devoción correcta y con la piedad correcta, es ruido. Pero sabes, cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, entonces el amor y los dones de Dios fluyen en nosotros.
Y tú y yo somos lo que John Piper llama canales amorosos de la bendición de Dios. Y entonces tenemos el sentido. Porque, ¿sabes? No somos llamados a ir por la vida repartiendo bibliazos a Dios. No somos llamados a ir por la vida criticando, juzgando, señalando. Y somos llamados a ir por la vida imitando a Cristo, haciendo y enseñando, poniendo en práctica lo que Él nos ha enseñado, movidos por su amor, guiados por su espíritu, desbordando su espíritu de modo tal que otros también puedan disfrutar y puedan ver cómo se ve una vida entregada a Cristo. ¿Sabes? Si aquí afuera hubiera una piscina y hubiera alguien que antes del servicio dijera, ya hace calor en Querétaro, me voy a dar un clavado, y se metiera a la alberca y después entrara al servicio, para todos sería muy evidente. Dejaría un charcote ahí en el patio y vendría mojando y escurriendo todo, y se pondría en su silla y habría un charcote alrededor. Te saludaría y te abrazaría y terminarías empapado. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer con el Espíritu Santo. Estar tan sumergidos en el Espíritu de Dios, estar tan sumergidos en su palabra, estar tan sumergidos en la persona de Jesucristo, en quién es Dios, que involuntariamente terminemos empapando a otros. Que cuando alguien esté cerca termine siendo impactado por eso. Que vayas escurriendo no amargura, ira, contienda, queja, chisme, sino que puedas escurrir frutos del Espíritu. Que puedas escurrir amor, paciencia, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Que cuando alguien te presione, lo que salga no sea lo mismo que saldría de cualquier otra persona, sino que salga la palabra de Dios. Que como Colosenses lo dice, salgan cantos, himnos espirituales y salmos. Y no sé tú, pero por lo menos si a mí me apachurras, no siempre sale eso. Me falta un montón, la neta. Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Sabes? Me encantan estas personas que dicen, ¿ves el vaso medio lleno o medio vacío? Y es como, a veces hay cristianos así, ¿no? Con su cristianismo medio lleno o medio vacío, ¿no? Y es como, bro, deja la llave abierta, papá. Si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes a Dios que está ahí para ti, que te ama, que te llama a su hijo a pesar de que no lo merecemos, que es poderoso, que sostiene el universo en sus manos. Es como, ¿para qué cierras la llave? Déjala abierta. Déjala abierta y el vaso va a estar desbordando. Deja tu llave abierta de modo tal que otros puedan también ser empapados de aquello que Dios está desbordando sobre tu vida. Repito, si lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo con el motivo correcto y para gloria a Dios y llenos de su espíritu y dirigidos por Él y dirigidos por su amor, lo que estamos haciendo es actividad sin sentido. Pero eso no es lo que Jesús llama a hacer a sus discípulos. Les dice, primero tienen que ser llenos y después salgan. Y hay 4 cosas que son bien importantes a considerar respecto a esta espera. Número 1, es que si Jesús llama a sus discípulos a esperar, muy probablemente es porque la espera es buena, vale la pena. Es cuando Jesús, a ti, a mí, hay algo que tú y yo queremos así, Jesús nos dice, esperas, vale la pena esperarlo, porque Jesús lo dijo. Segundo, si Jesús te llama a esperar su promesa, pues es porque va a cumplir su promesa. Jesús cumple su palabra. Y la Biblia está llena de ejemplos de eso. Entonces no esperas en un sinsentido, esperas con una convicción, esperas con fe. Él va a cumplir lo que ha dicho. Número 3, esperar una promesa significa que no hay otra forma en la que tú puedas recibir lo que se te prometió. Tú no puedes crearlo, tú no puedes producirlo, tú no puedes hacerlo. Necesitas esperar a su promesa. Necesitas depender de Él. No hay forma en la que puedas avanzar sin Él.
Número 4, esperar va a probar tu paciencia y tu fe. Porque si realmente crees que Él va a cumplir su promesa, entonces vas a tener una confianza y vas a tener una tranquilidad. Cuando tú y yo perdemos la paz y nos afanamos y estamos, ya sabes, es porque no estamos confiando en que Él va a cumplir lo que prometió. Es porque no estamos confiando en que Él tiene cuidado de nosotros. Pero es que Marcelino, tú no sabes, mi esposa tal, mi esposa... Bro, Dios la ama más que tú, ¿sí sabías? Es como, hijo, o sea, ¿cómo te explico? Se peleaban porque tú no querías lavar los trastes y Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz. O sea, ¿quién ama más? Neta, no manches. Número 5, esperar no significa estar rascándote el ombligo. Vas a ver tanto en el libro de Hechos como en Lucas que ellos estaban orando, estaban buscando a Dios, estaban reunidos, estaban en oración, estaban anhelándole, estaban cantando juntos. Entonces no es un tema como, ay, qué mala onda, pues es que Dios ya se tardó. Bueno, pues aquí lo espero, ¿no? Y te rascas ahí a ver Netflix. No, ellos estaban buscando a Dios, estaban juntos, estaban orando, estaban clamando. Y Jesús cumple su promesa. Versos 6 y 7, vamos a irnos enfilando al cierre. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Me encanta porque Jesús les está hablando del reino. Jesús, o sea, está delante de ellos, resucitó. Y están, Señor, entonces ahora sí vas a hacer lo que queremos que hagas. Ellos están pensando en un poder terrenal. Ellos están pensando en vas a restaurar el reino aquí, ahora. O sea, es decir, esto. Y Jesús simplemente les contesta, no les toca a ustedes saber eso. Es como el meme, ¿no? Ja, 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 ¿para qué quieres saber eso? Saludos, ¿no? Pero me encanta ver cómo Jesús no les dice, no lo voy a hacer. Jesús simplemente les dice, no les toca a ustedes. Calma, confía. Y a veces quisiéramos ser así. Quisiéramos que Jesús nos diera así un paso a paso, así, que nos diera nuestro horario para los próximos 15 años, ¿no? Así, ¿verdad? Jesús, dime qué voy a estar haciendo dentro de 3 años. Pues igual y a las 8:50 no, porque me gusta dormir temprano, pero dime qué voy a estar haciendo como a las 6 de la tarde, ¿no? Y quisiéramos que Jesús nos, ya vas a estar casada y vas a tener 2 hijos maravillosos y la casa que siempre es, ay, qué bonito. Y Jesús te dice, no, confía. Eso le toca al Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no los deja así como tristes o agüitados. Jesús les da una idea más interesante. Les dice, no, a ver, papá, no es esto, enfócate en esto. Enfócate. Vas a recibir el poder que necesitas para hacer lo que yo te llamé a hacer cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me vas a ser testigo. Y esa es una palabra interesante, testigo. Es la palabra mártir, que literalmente significa aquel que pierde la vida testificando. Y es como, a ver, espérate, me estás diciendo que la buena noticia es que voy a recibir el poder para morir por Jesús de buena gana. Sí, esa es la buena noticia. Ellos estaban esperando un poder terrenal, un aquí, ahora, un lo que mis ojos pueden ver, un lo que mis manos puedan disfrutar, un lo que yo quiero. Y Jesús los ubica a algo que está por encima de ellos. Les dice, hey, van a recibir el poder para ser testigos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos limpia de la egolatría en la que hemos sido enseñados por este mundo y aprendemos a vivir no de acuerdo a lo que nosotros esperamos para conveniencia, sino de acuerdo a aquello que sirve para el progreso del Evangelio. ¿Sabes? Nadie, ningún humano con todos sus sentidos cuerdos
Desearías sufrir de forma voluntaria. Pero el Espíritu Santo te da el poder para tener una convicción clara y genuina de Jesús, del Evangelio, de la salvación, aún teniendo la muerte delante de ti. Y esa es la realidad que viven miles de misioneros alrededor del mundo. Y sabes, probablemente para ti y para mí no va a ser así como que tengamos a un juez asiático mandándonos a ser decapitados. Pero también aplica para ti y para mí. Probablemente no va a haber un extremista apedreándonos o lanceándonos, pero tú y yo vamos a tener que tomar decisiones difíciles que vayan a involucrar la muerte de nuestros planes, de nuestra comodidad, de nuestros anhelos egoístas, de nuestros sueños o deseos, que van a implicar humillarnos, que van a implicar aceptar corrección, que van a implicar aceptar disciplina, que van a implicar rendir cuentas, que van a implicar ser transparentes. Y ese es el poder que el Espíritu Santo nos da. No te confundas con las cosas exóticas que ves en tele cristiana. Recuerda que la función del Espíritu Santo no es hacerte más famoso, la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y sabes, el Espíritu Santo hoy en día sigue incluso obrando, ¿sabes? Milagros cotidianos. A mí me gusta llamarlos así, milagros cotidianos. Y lo digo así porque a veces damos esas cosas como por muy pequeñas. Pero ¿sabes? Un marido que es fiel, tierno, cariñoso, buen padre, comprometido, proveedor, presente. Pregunta allá afuera, eso no es normal. Eso es un milagro que Dios continúa produciendo. Una esposa que es sujeta, ¿no? Y que se sujeta con alegría, que es una madre amorosa, que respeta a su esposo, que es una ama de casa dedicada, pero que es una mujer piadosa que sirve en la iglesia y que aparte en lugar de hablar mal de su marido entrena a otras mujeres, como lo dicen las cartas de Timoteo. Eso no es normal. Pregunta. Eso no es normal. Eso es un milagro obrado por Dios. Hijos sujetos, obedientes, respetuosos, ¿no? Que se van a dormir temprano y no están ahí. Otro capítulo. Yo era de esos, ¿no? Eso es un milagro de Dios. Estudiantes que están dispuestos a hacer el ridículo por decir la verdad. Eso es un milagro de Dios. Entonces yo me acuerdo, yo tenía un compañero en una escuela en la que estudiábamos solfeo, y él tenía así como teníamos que leer notas musicales, y él tenía sus notas y estaba do, si, la, sol, la, fa, re, mi, fa, mi, sol. No puedo hacerlo, perdón, estoy haciendo trampa, los tengo aquí escritos. Y sabes, todos se rieron de él, nos reímos de él, pero después todos pensamos, qué padre, el maestro ni cuenta se había dado. Pudo haber sacado un 10 y estuvo dispuesto a reprobar porque el Espíritu Santo lo incomodó y no podía obtener un beneficio a costa de hacer algo incorrecto. No juegues, qué padre, yo quiero ser así. Y ese es el poder que tú y yo necesitamos. Y sabes, Hechos capítulo 6 y capítulo 7 van a mostrar, y puedes leerlo en tu casa, la vida de un hombre que es mucho menos famoso que Pablo, que probablemente es mucho menos docto, que probablemente pocas personas dicen es mi personaje favorito de la Biblia, ¿no? Y que a pesar de eso tiene la mente de Cristo, de la cual habla Filipenses capítulo 2 verso 5, y es coherente. Se llama Esteban. Va a ser un hombre lleno de gracia y lleno del Espíritu, predicando, y va a ser como la gente viene a contenderlo y no podían resistir el Espíritu que tenía y no podían contender con él. Y va a ser como ponen testigos falsos para acusarlo, tal como a Jesús, y lo traen delante de un juicio injusto, tal como a Jesús, y es condenado a muerte como Jesús. ¿Y sabes qué hace Esteban? Se pone de rodillas y voltea a ver al cielo y ve la gloria de Dios. Y dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, justo como Jesús. Así se ve la mente de Cristo. Así se ve Filipenses 2 encarnado. Teniendo esta misma disposición, esta misma actitud, este mismo anhelo ferviente de glorificar a Dios. Él se pone en rodillas y dice, Padre, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Al final vas a ver del verso 9 al verso 11
cómo Jesús asciende, es tomado en el cielo y ellos lo ven. Y ves a estos dos ángeles que se paran a su alrededor y les dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sabes? Esta es la esperanza del libro de Hechos. Que ellos ponen su mirada en Jesús y ese mismo Jesús va a volver. Y me encanta la exactitud de las palabras de la Escritura. Este mismo Jesús. No otro, no algo diferente, no algo locochón, no algo, no. El Jesús que ustedes conocen, el de los evangelios, el de las cartas, el del libro de Hechos, es el mismo Jesús que hoy a ti y a mí continúa invitándonos: sígueme. Así que ¿por qué no cierras tus ojos y oras conmigo que Dios pueda derramar su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos abrazar esta esperanza y podamos seguirle? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres fiel. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú no solamente nos diste una tarea, nos has dado la capacidad de cumplirla. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Y gracias, Dios, porque no nos has dejado solos, sino que tu Espíritu continúa acompañándonos. Por lo cual te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, como en el libro de Hechos, y que como iglesia nos use, Señor, para trastornar este mundo. Te lo suplicamos, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús.